¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Estamos transmitiendo desde la cabina azul de Frecuencia Tech en este viernes, podríamos decir lluvioso, porque pues en la mañana estaba lloviendo. El pronóstico para el día era que íbamos a tener lluvia durante todo el día, pero afortunadamente hemos tenido una tregua y no nos hemos inundado, al menos no en todas las partes de la ciudad, porque pues el día de ayer sí fue bastante considerable las repercusiones con este tema de la lluvia aquí en la ciudad. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo cuarto del título cuarto de personas físicas, que hace referencia a los ingresos por enajenación de bienes. Y bueno, antes de eso, recordarles que la próxima semana estará con nosotros el administrador de servicios al contribuyente, Javier Macías, para hablar del tema del CFDI, en específico del complemento de pagos. Sabemos que hay muchas dudas, nos los han externado a través de el correo electrónico, a través de otros medios, y bueno, es la oportunidad para pues ver cómo está considerando la autoridad el manejo de ciertas cuestiones específicas en cuanto a manejo de las notas de crédito, que qué pasa con cuando ya hay un pago parcial de una factura, qué pasa con el manejo de los famosos anticipos, que a veces en la práctica pues hay pagos que se les denomina como anticipos, sin embargo es un pago a cuenta de lo que es la factura, ¿no? Y que también pues tener presente todas esas implicaciones, porque al decir en la factura un 50% de anticipo de tal cosa, bueno, pues si en la redacción ya estamos reconociendo que sabemos el 100% o el monto total de la operación, bueno, para efectos de ISR deberíamos de considerar el monto total de la operación como ingreso, ¿no? Entonces, son estos pequeños detalles que en la práctica muchas empresas lo aplican y es un tema de desconocimiento. Sin embargo, hay que recordar, hay que tener presente que el desconocimiento en tema fiscal no te exime de responsabilidad. Entonces, por eso es importante tenerlo presente y estar consciente de cada situación. Porque, por ejemplo, para efectos de ISR, en el caso de ingresos de personas morales, se debe considerar como ingreso en el momento en que se expide el comprobante, se entrega el bien o se cobra total o parcialmente el bien. Entonces, por eso, repito, es muy importante tenerlo presente. Si tienen dudas sobre este tema, los invitamos a que nos las envíen al correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. A través de ese medio nos pueden hacer llegar sus dudas para efectos de tenerlas presentes, poderlas hacer al licenciado Macías, que repito estará con nosotros la próxima semana a las 2 de la tarde que inicia el programa. También les recuerdo lo que es la página en Facebook, Frecuencia Fiscal, donde ahorita estamos transmitiendo en vivo. Entonces todos aquellos que tengan oportunidad de sintonizarnos, los invitamos a que lo hagan. Y bueno, entrando al tema en cuanto a lo que es la enajenación de bienes, aquí pues tener presente que vamos a hablar sobre el caso específico de personas físicas. Y en principio nos referencia a lo que es el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, donde en ese artículo se define lo que se considera como enajenación, y en principio tenemos que es toda transmisión de propiedad aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien. También se considera como enajenación la aportación a una sociedad o asociación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que pues día a día podemos estar o podemos llevar a cabo enajenaciones y no estamos conscientes de la implicación fiscal que esto pudiera tener, porque a lo mejor
algunos de nuestros radioescuchas estén pensando, no, pues yo soy ama de casa, yo no trabajo, yo no tengo un ingreso por salario, no tengo un RFC y por lo tanto, pues si no tengo un RFC, no tengo por qué pagar impuestos, o si no estoy trabajando, no tengo que pagar impuestos. Sin embargo, puede darse el caso que pues estás enajenando, pudiera ser un terreno, una casa, un vehículo, algún bien, y pues en ese caso estamos en el supuesto de una enajenación. Y aquí también tener presente que estamos en la era tecnológica, sabemos que hay portales y hay páginas de internet donde pues se realiza la comercialización o la enajenación de bienes, y pues muchas veces el usuario se preocupa por pues cómo va a enviar ese bien, cómo lo va a envolver, y una vez que el destinatario final, quien le compró ese bien, lo recibe, bueno, pues piensa que la operación ya concluyó, y a lo mejor sí concluyó desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista fiscal, al haber una enajenación, es importante determinar cuál es la utilidad que se generó en esa operación, y por lo tanto también pagar el impuesto correspondiente, ¿no? Aquí no por el hecho, repito, no por el hecho de que la contraparte no te haya pedido la factura, no quiere decir que no tengas que pagar impuestos. Y al hablar de una enajenación, digamos que estés vendiendo una silla por una de estas páginas de internet, eBay o cualquiera de esas, bueno, pues estás generando una utilidad, y también debe haber un IVA de por medio, ¿no? El tema de la expedición de comprobantes no es un tema que esté ligado con la cuestión de la causación del impuesto, ¿no? El impuesto se regula en la ley de ISR, en la ley de IVA, y lo que es la expedición del comprobante está regulado en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, por ahí todos esos mitos urbanos que hay de que por el hecho de no estar registrados en el RFC no se tienen que pagar impuestos, hay que tener cuidado, mucho ojo, ¿no? Y también tener presente que todas esas operaciones que comento a través de esas páginas de internet, bueno, pues el depósito, el dinero se recibe a través de las instituciones financieras, y sabemos que el SAT a través de las instituciones financieras fiscaliza a los contribuyentes. Entonces, no les sorprenda que el día de mañana o pasado por ahí la autoridad de repente les toque la puerta y les haga mención a los depósitos que recibieron sobre determinadas operaciones, incluso a través de la información que estos portales pudieran generar a la autoridad. Y me refiero en el sentido de que pues estos portales no funcionan de manera gratuita, sino por el hecho de proveerte la infraestructura y los demás servicios para que tú puedas vender tus bienes. Bueno, pues te cobran una comisión, te cobran un servicio, y a través de ahí, pues esa información al final del día la timbran, se emiten una factura, la envían a la autoridad, y por ahí también es otro de los medios que la autoridad tiene para saber quiénes están realizando operaciones a través de Internet. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, ¿no? Aquí, no porque la contraparte no te pida la factura, quiere decir que no hay un impuesto de por medio. También hay ciertos portales de internet, o puede haber casos donde a lo mejor esa operación fue a través de una permuta, es decir, a lo mejor tú tenías una silla, el vecino tenía una mesa, y decidieron cambiar y decidieron hacer una permuta. Bueno, en ese caso son dos enajenaciones. ¿Por qué? Porque tú que tenías la silla se la vendiste a tu vecino, y tu vecino que tenía la mesa te la vendió a ti. La forma de pago en este caso fue en especie, sin embargo aquí pues ya se dio lo que es la enajenación. El ingreso como tal es el monto de la contraprestación obtenida, incluso en crédito, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en los programas anteriores, cuando hablamos de el régimen de arrendamiento, el régimen de actividad empresarial y profesional, por ahí mencionábamos que esos regímenes tributaban en base a flujo efectivo, es decir, hasta que se cobraba el bien o el servicio. Y en este caso de enajenación de bienes, incluso el tema de crédito ya se considera ingreso. Incluso pudiera darse la situación de que no hay una contraprestación.
En ese caso, el monto del ingreso será el monto del avalúo que se haya practicado. También es importante tener presente los casos en donde no se considera ingresos por enajenación de bienes. En el caso de la herencia, cuando el padre le deja sus bienes a los hijos, en ese caso, por la entrega de esos bienes que hace el padre, no tendrá un ingreso. El otro supuesto es el caso de la donación, cuando digamos, ahorita que estamos con el tema de los sismos de la Ciudad de México y todos estos hechos que han sufrido en varias ciudades de la República, bueno, la donación de todos esos bienes que está haciendo la población a lo largo del país, esos bienes que están entregando no se considera ingreso por enajenación de bienes. Se está dando de una forma desinteresada, no se tiene una contraprestación y por lo tanto no hay un ingreso. Bueno, ya dijimos que al haber enajenación hay que pagar un impuesto. ¿Cómo se determina este impuesto? Bueno, aquí, al igual que en los otros capítulos, el impuesto se calcula sobre una base. Esta base se determina sobre la diferencia entre los ingresos y las deducciones. Aquí hay situaciones donde se paga un impuesto provisional y hay otras situaciones donde únicamente se paga un impuesto anual. Al hablar del impuesto anual en particular, cabe resaltar que esta ganancia determinada, que repito es la diferencia entre el ingreso y la deducción, se aplica la tarifa que corresponda y se determina el impuesto. Hablando de deducciones, tenemos que el principal, bueno, pues es el costo comprobado de adquisición del bien de que se trate, que bien pudiera ser a lo mejor una casa, pudiera ser un inmueble, pudiera ser también lo que es a lo mejor un carro. Hay diferentes casos que se pueden presentar y aquí es importante tener presente que en el caso de un inmueble, bueno, el costo será al menos el 10% del monto de la enajenación. También dentro de las deducciones tenemos lo que son las inversiones en construcciones. Las inversiones en construcciones, también hay que recordar que estas inversiones, bueno, se van a depreciar a lo largo de la vida del bien, entonces hay que contemplar esta situación. Un punto muy importante y que a veces en la práctica, por desconocimiento, se descuida esta situación, hablamos de los gastos notariales, impuestos y derechos. Estos, pues sabemos que al hablar de una enajenación de un inmueble que pasa a través de un notario público, bueno, que requiere fe pública, pues se tienen que pagar todos estos gastos. Y siempre o prácticamente en la totalidad de estos casos se hace el pago de estos honorarios. Pero en muchas ocasiones lo hemos visto en la práctica, que por desconocimiento, por un descuido, por un olvido, a lo mejor la persona quien llevó a cabo la enajenación, la que pagó los honorarios al notario, bueno, pues no tuvo la precaución de pedir la factura o no tuvo la precaución de verificar que los datos que aparezcan en la factura sean los correctos. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque, repito, estos gastos pueden ser considerados como una deducción. También hay otras situaciones donde a lo mejor para realizar lo que es la enajenación, bueno, requerimos la intervención de un especialista, de un corredor de bienes raíces. Entonces, en este caso, pues cuando interviene un corredor, normalmente cobra un honorario, cobra una comisión. Entonces, es importante pedir la factura, ya que si pedimos la factura, vamos a suponer que el día de hoy estamos adquiriendo un bien inmueble, para lo cual requerimos los servicios de un corredor de bienes raíces.
cerramos la operación el día de hoy y pagamos los honorarios. Entonces, si pedimos esa factura al momento en el que yo venda esa propiedad dentro de 10, 15 años, bueno, el monto de los honorarios que yo pagué a ese corredor de bienes raíces lo voy a poder considerar como deducción. Entonces, por eso es muy importante estar pendiente de todas estas situaciones, porque pues estos gastos, cuando estás en esta situación, se tienen que pagar, no son gastos que puedas elegir pagarlos o no pagarlos. Entonces, aquí es, si los voy a pagar, pedir la factura para efectos de tener ese beneficio de poder reconocer esa deducción al momento en el que realizo la enajenación. Volviendo ahora sí al tema de lo que es la ganancia. Bueno, la ganancia la voy a dividir entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la fecha de adquisición. Es decir, si yo tuve la propiedad del bien, digamos que lo compré en 2010 y lo vendo el día de hoy, que es 2017, bueno, pues ya tuve el bien 7 años, entonces la ganancia que yo determine la divido entre 7 y ese resultado es el que yo voy a sumar al resto de mis ingresos. Supongamos que yo tengo ingresos por arrendamiento, por honorarios y a lo mejor también tengo asimilados a salarios. Bueno, pues esos 3 ingresos le voy a sumar el resultado de esta operación y sobre ese monto que me resulte voy a aplicar la tarifa anual. En esta ganancia que acabo de terminar se conoce como la ganancia acumulable porque, repito, la voy a acumular con el resto de los ingresos que perciba en el año. Aquí un punto importante es que el número de años que yo voy a dividir no puede exceder de 20. Es decir, si estamos hablando de un bien inmueble por el cual yo lo he tenido 30 años, bueno, esta división a la hora de que yo aplique la mecánica voy a dividirlo entre 20, que es lo máximo que me permite la legislación fiscal. El monto de la ganancia que no acumulé se considera como ganancia no acumulable. Y esto quiero hacer un énfasis importante porque también cuando se hace una operación ante notario, cuando estamos hablando de un bien inmueble, bueno, el notario calcula el impuesto sobre la ganancia acumulable. Sobre esa ganancia es con la que determina el impuesto. Sobre la diferencia, que es la ganancia no acumulable, esa se paga el impuesto hasta la declaración anual. Y quiero hacer énfasis porque en la práctica es muy común que aquel que realiza una operación a través de notario piensa que el impuesto que le retuvo el notario es impuesto definitivo y que ya quedó en el olvido esa operación. Sin embargo, la sorpresa viene cuando tiene que presentar la declaración anual porque ahí se paga el impuesto sobre la utilidad, sobre la ganancia que no se pagó al momento de la escritura pública. Entonces, que no le sorprenda esto, y esto no se debe a que el notario haga mal el cálculo o que el notario se haya equivocado, simplemente porque la disposición fiscal, en pocas palabras, te dice, divide la ganancia en 2. La ganancia acumulable es sobre la que determina el impuesto el notario y la ganancia no acumulable es sobre la que pagarás el impuesto en la declaración anual. ¿Y por qué es esta mecánica? Bueno, esta mecánica se hace para crear justicia en cuanto a la tasa de impuesto. Recordemos que las personas físicas, el impuesto se calcula en base a una tarifa progresiva donde quien paga más, donde quien gana más paga a una tarifa, a una tasa más alta que puede llegar hasta el 35%. Entonces, en la mecánica de este caso lo que se hace es, se determinan los ingresos acumulables que percibió la persona física. A esos ingresos acumulables se le aplican las deducciones sin incluir lo que son las deducciones personales, en específico los gastos médicos, los gastos funerarios y los donativos. Eso se excluye. A lo que resta se le calcula el impuesto y luego lo que se hace es determinar una tasa. La forma de determinar la tasa es
el impuesto que se determinó en el cálculo que acabo de mencionar entre la base del cálculo y determina una tasa. Esa tasa es la que se aplica sobre los ingresos acumulables, sobre los ingresos no acumulables. Entonces, lo voy a contextualizar en un ejemplo. Vamos a suponer que la base del impuesto fue 1,000,000 de pesos. El impuesto que se determina o el resultado que se determina en este cálculo que acabo de mencionar fueron 100,000 pesos. Entonces, al momento en que yo divido 100,000 pesos entre el 1,000,000 de pesos, me da un 10%. Ese 10% yo lo voy a aplicar sobre la ganancia no acumulable y me va a dar un impuesto. Ese impuesto que me dé lo voy a sumar junto con el resto del impuesto que se determinó por los otros ingresos que informé en la declaración anual, y la suma de ambos me va a dar mi impuesto a pagar. ¿Sí? Entonces, aquí también tener presente que puede haber dos casos donde, digamos, quizás tú con tus cuates resulta que vendieron una propiedad que tenían en copropiedad, y bueno, pues al ser la copropiedad, suponiendo que cada uno tuviera el mismo porcentaje de participación, la utilidad de cada uno de ellos fue la misma. Y sin embargo, puede ser que en la declaración anual a alguien le resulte un impuesto a pagar mayor que al otro. ¿Por qué? Porque puede ser que uno tuvo ingresos por salarios y puede ser que el otro, sus únicos ingresos fue la enajenación de ese bien inmueble. Entonces, seguramente el que está o el que tiene ingresos por salarios está en un nivel de la tarifa más alto, y por lo tanto en el cálculo anual le va a aplicar una tarifa más alta que le va a resultar en un impuesto más elevado. Entonces, por eso no se sorprendan si a la hora que hicieron o realizaron una operación de escritura pública le resulta un impuesto a pagar. Incluso es aconsejable, en el momento que realicen la operación con el notario, posteriormente hacer la proyección de cómo va a terminar tu declaración anual para que puedas hacer el guardadito y saber qué impuesto te va a resultar a la hora de que realices tu declaración anual. También tener presente, a lo mejor algunos de nuestros radioescuchas estén pensando, oye, yo quiero vender un inmueble, pero resulta que este inmueble yo no lo compré. Es un inmueble que me lo donaron mis padres, o fue una herencia que recibí. Bueno, en este caso, aquí lo que aplica es que el costo que vas a considerar es el costo que tenía la propiedad cuando lo compraron tus padres. Si tus padres fueron quienes compraron esa propiedad, lo que requieres es tener la escritura pública para saber cuál fue el monto de la operación, en qué fecha se realizó la operación, cuál es el monto del inmueble, cuál es el monto del terreno, y en base a eso hacer los cálculos para determinar el impuesto a pagar. También puede haber situaciones donde pues no se tienen los elementos o la información para determinar el costo de un bien inmueble, pues no es precisa. Entonces aquí la alternativa que se tiene es realizar un avalúo con un corredor autorizado por el SAT. Este corredor realiza el avalúo, y aquí lo que se hace, bueno, pues el avalúo, ya sabemos, determina el valor del inmueble de acuerdo a los años de antigüedad, de acuerdo a los acabados, de acuerdo a una serie de criterios que ellos ya tienen previamente definidos. Una vez que tenemos ese avalúo, bueno, para efectos de una operación lo podemos considerar. La forma de considerarlo es que la legislación fiscal nos dice que tomemos el 80% del valor del avalúo, lo tomemos como costo, y eso es lo que vamos a utilizar en la operación que mencionaba hace rato. Al decir ingresos va a ser el monto de la venta, menos la deducción va a ser el 80% del valor del inmueble, y sobre la diferencia se va a determinar el impuesto. También es importante tener presente la situación donde al momento que se pacta la operación, pudiera ser que los montos que se determinen
sean manipulados, es decir, que a lo mejor la operación, el monto del inmueble vale 1,5 millones y por alguna razón en particular decidieron escriturarla en 1 millón de pesos. Entonces, pues aquí ya estamos hablando que está abajo del valor del avalúo, abajo del valor comercial. Aquí, ¿qué puede pasar? Bueno, pues que la autoridad, al ejercer sus facultades de comprobación, puede realizar un avalúo de fecha referida al momento que se realizó la operación, y si con el monto del avalúo que determine la autoridad hay una diferencia de más del 10% del monto por el que se realizó la operación, bueno, pues esa diferencia va a ser considerada como un ingreso. Aquí la situación y lo particular es que ese ingreso será considerado para quien adquirió el inmueble. Entonces, mucho ojo en esos casos. Hay que tener cuidado porque podemos estar ante esta situación y no nos hemos dado cuenta. Ahí nos ha tocado casos donde el notario, cuando le presentan la información para hacer la operación, le dan los montos de enajenación, el costo, etcétera. Bueno, detecta esta situación y advierte que quien está adquiriendo la propiedad va a tener un ingreso por enajenación de bienes. Por último, quiero recordar las operaciones que se realizan en bolsa. Las acciones al final del día son bienes. Entonces, quienes realizan la enajenación de acciones en la bolsa, pues están sujetas también al pago de un impuesto. Este impuesto relativamente es nuevo, tiene un par de años, si no mal recuerdo, empezó en 2014, pero estas operaciones están grabadas con un 5%, que es un pago definitivo, perdón, es un 10%. Aquí lo importante es que la casa de bolsa es quien realiza todos estos cálculos y quien al final del día determina si hubo utilidad o pérdida. Lo que hace es que si tú a lo largo del año realizaste varias operaciones, lo que hace es un resumen, es decir, compara tus ganancias con tus pérdidas y en caso de que tus ganancias sean más altas, bueno, a esa va a ser la base, le aplicará el 10% y vas a tener que pagar un impuesto en la declaración anual. Con esto me despido, espero que esta información sea de utilidad y les recuerdo el próximo programa, las dudas sobre CFDI y complemento de pago, estará la autoridad, envíenoslas. Se despide el contador público, Hugo René Ortiz, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.